pues te sales. ¿Qué hora es ya? Tres, cuatro. Vamos a hacer un ensayito para las preguntas, porque atrás hicimos un backing borrador. Entonces, de pronto se desconciertan los periodistas un poquito, pero pues es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué hora es, André? What time is it? Ya. Ya. Buenos días, les damos la bienvenida a la rueda de prensa de mercado laboral correspondiente al mes de julio del año 2017. Saludamos a nuestros colaboradores que nos acompañan desde las direcciones territoriales en este momento y damos paso entonces al director del DANE, el doctor Mauricio Perfetti del Corral, para dar inicio a esta rueda de prensa. De antemano le recordamos a nuestros compañeros de los medios de comunicación que las preguntas y entrevistas deben realizarse una vez finalice la rueda de prensa. Agradecemos su comprensión y colaboración. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a presentar los resultados correspondientes a mercado laboral del mes de julio de 2017. Entonces, la tasa de desempleo para el mes de julio de 2017 se situó en 9.7%, continúa siendo de un dígito, y el año anterior, como se observa en la gráfica, había sido de 9.8%. Cuando miramos, digamos, la serie más larga, desde el año 2001, lo que observamos entonces es que en este mes de julio de 2017 se completan 5 periodos consecutivos con tasa de un dígito para el mes correspondiente a julio. Entre julio de 2016 y julio de 2017, ¿sí? Cuando se compara año, el julio correspondiente, 373.000 personas más se encontraban ocupadas. Algo adicional que podemos mencionar, y es que para julio de 2017 se encontraban ocupados 22.073.000 personas, que es el nivel en términos absolutos más alto de ocupados que se presenta desde que hay cifras comparables para este mes de julio, que es otro resultado importante a destacar, adicional al de las 373.000 personas
adicionales que se encontraban ocupadas con respecto al mismo mes del año anterior. Desde el punto de vista de dónde, digamos, desde el punto de vista geográfico, dónde se generaron esas ocupaciones adicionales. Entonces, como ustedes observan en la gráfica, aquí está entonces centros poblados, otras cabeceras, 10 ciudades y 13 ciudades y áreas metropolitanas. Entonces, como ustedes observan, pues ese número de ocupados en el mes creció 1.7, esos 353.000 adicionales. Entonces, este 1.7, ¿cómo está distribuido en estos dominios geográficos? Entonces, de ese 1.7, 1.2 de esos ocupados, de esa variación en los ocupados, se generó en los centros poblados y rural dispersos, y en segundo lugar en las otras cabeceras. Por eso entonces podemos decir que en los centros poblados y rural dispersos fue el dominio geográfico que más contribuyó a la ocupación en el mes de julio de 2017. Adicionalmente podemos hacer unas pequeñas anotaciones sobre los 373.000 ocupados adicionales que se presentan entre julio de 2016 y julio de 2017, 373.000. Lo primero, pues, es lo que acabamos de mencionar, que una gran proporción de estos 256.000 están ubicados en los centros poblados y rural disperso, y 127.000 en las cabeceras diferentes a las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas. Y de los 373.000, ¿sí? Cerca de 213.000 estaban o eran cotizantes a pensiones. Y fuera de eso, 197.000 de estos 373.000 ocupados adicionales se encontraban en la agricultura, en la ganadería, caza y silvicultura. En términos del trimestre, ya vimos entonces el mes, ahora vamos a pasar a trimestre. En el trimestre móvil, mayo-julio, la tasa de desempleo se ubicó en 9.3, con variación positiva tanto en la tasa global de participación como en la tasa de ocupación. Ahora, mercado laboral en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. La tasa de desempleo para el mes de julio en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas se situó en 11.3. En el mismo mes del año anterior, para estas mismas 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, era de 10.4. ¿Qué podemos decir de esta variación positiva en la tasa de desempleo en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas? Aquí hay una variación de 0,9 puntos porcentuales, y de ese 0,9, 0,7 obedece o está generado por desempleo en la ciudad de Bogotá. De tal manera que, como hemos venido observando en los últimos resultados, la ciudad de Bogotá está teniendo una influencia importante en estos resultados de la tasa de desempleo para las 13 ciudades y áreas metropolitanas. En el caso del trimestre móvil,
la tasa de desempleo se situó en 10.8. En el mismo trimestre del año anterior, esa tasa se situaba en 9.9%, y nuevamente esta variación de 0,9 puntos porcentuales en la tasa de desempleo trimestral para las 13 ciudades y áreas metropolitanas está en gran parte explicada por la variación del desempleo en la ciudad de Bogotá, que también explica 0,7 de ese 0,9 que varía la tasa de desempleo trimestral para las 13 ciudades y áreas metropolitanas. En términos de las 23 ciudades, 11 ciudades presentaron variación negativa en la tasa de desempleo y 6 de las 23 ciudades presentaron tasa de desempleo de un dígito. Las ciudades con menor tasa de desempleo, Bucaramanga y su área metropolitana con 7.1, Santa Marta con 8.5 y Barranquilla y su área metropolitana con 8.8. Las ciudades con mayor tasa de desempleo, Quibdó con 16.6%, que disminuye, tiene una variación negativa para este periodo, Cúcuta con 16.3% y Armenia con 14.2%. Centros poblados y rural disperso. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que la tasa de desempleo para los centros poblados y rural dispersos se situó en 4.9%. Para este mismo trimestre, mayo-julio del año anterior, había sido de 5.4%. Esta es la menor tasa de desempleo para los centros poblados y rural dispersos desde que hay cifras comparables. De tal manera que esta es la tasa más baja para cualquier periodo de mayo-julio desde 2001. Y adicionalmente, además de presentar la menor tasa de desempleo desde el 2001 en los centros poblados y rural dispersos para este trimestre mayo-julio, es además la tasa de ocupación y la tasa de participación y la tasa de ocupación más alta también que se ha registrado en cualquier periodo desde que hay cifras comparables para los centros poblados y rural dispersos. Esto pues lo que señala es que se viene presentando una dinámica muy importante de empleo en este dominio de centros poblados y rural disperso, y esa es la razón por la cual veíamos al comienzo de por qué ese gran número de ocupados de 373.000 que se genera en este periodo está en parte creado y generado en los centros poblados y rural disperso. Ramas de actividad. Entonces, para el trimestre móvil mayo-julio, la agricultura y las actividades inmobiliarias y de servicios empresariales fueron las actividades que más contribuyeron a la ocupación en este trimestre. Para el total nacional, entonces, se puede observar que la gran mayoría de las ramas de actividad tienen una generación positiva, una variación positiva de la población ocupada,
y solo tienen, dijéramos, una contribución negativa para el total nacional la construcción, comercio, hoteles y restaurantes. Entonces, la agricultura, como ustedes observan, ¿sí? La variación en la población ocupada de la agricultura es de 5.6%, de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5.8%, de la industria manufacturera 3.7%, y las contribuciones respectivas son de 0,9, 0,5 y 0,4 en este trimestre. Ahora, aquí habría que, devuélvete, aquí habría algo importante además para añadir, y es que completamos entonces 11 periodos consecutivos en que la industria manufacturera genera empleo de manera positiva, y llevamos 10 periodos consecutivos en los que la industria de menos de 10 trabajadores genera empleo en estos periodos consecutivos. Rama de actividad para 13 ciudades y áreas metropolitanas. Aquí, digamos, hay una, observamos entonces una gran diferencia entre las 13 ciudades y el total nacional. En el total nacional, pues vemos, por un lado, el rol que tiene en generación de empleo la agricultura, empleo que se viene generando en los centros poblados y rural disperso. En el caso de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el empleo que se genera, que es una contribución de 0,5, se genera principalmente en las actividades inmobiliarias y empresariales y en los servicios sociales, comunales y personales. Y estas son, digamos, las dos ramas que tienen una gran contribución al empleo. En el caso de las 13 principales ciudades, la industria manufacturera, contrario al total nacional, donde los pequeños negocios de la industria manufacturera de menos de 10 trabajadores vienen generando de manera importante durante 10 periodos consecutivos empleo. En el caso de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, pues hay una variación negativa de la industria manufacturera, y obedece fundamentalmente a tamaños de empresa de más de 10 trabajadores, donde pues se presenta este comportamiento. Posición ocupacional. Tal y como hemos venido observando, hay una diferencia entre el comportamiento en términos de cómo se comportan la generación de empleo para la posición ocupacional de obrero y empleo particular, que son empleos formales, con respecto a los trabajadores por cuenta propia, donde, digamos, se concentra una parte importante del empleo informal. Y pues en este periodo se continúa el mismo comportamiento que hemos venido observando, de que mientras para el total nacional crecen más los trabajadores por cuenta propia, crecen 0,9, mientras el obrero empleado particular crece 0,4 puntos porcentuales. De tal manera que para el total nacional pues sigue creciendo un poco por encima los trabajadores por cuenta propia, y esto pues obedece obviamente a las dinámicas de la generación de empleo en la agricultura y en esos centros poblados y rural disperso. Mientras que para el total nacional seguimos observando entonces también el comportamiento de que, al contrario del total nacional, crece más el
el empleo de obrero y empleado particular, que son empleos formales, versus el de trabajador por cuenta propia, en el cual el primero crece, tiene una variación de 0,8 puntos porcentuales y el trabajador por cuenta propia 0,3 puntos porcentuales. Entonces se mantiene esa tendencia de que el empleo que se genera en las 13 ciudades y áreas metropolitanas pues es fundamentalmente empleo por posición ocupacional de obrero y empleo particular formal, mientras que en el total nacional crece más el trabajador por cuenta propia, en gran parte influenciado por los fenómenos de generación de empleo en la agricultura y en los centros poblados y rural dispersos. Por último, entonces, podemos decir que para el mes de julio la tasa de desempleo se situó en 9,7% y que se mantiene la estacionalidad característica de este mes. Como ustedes observan en la gráfica, julio es un mes en el que, comparado con los meses anteriores, ¿sí? Es un mes de mayor tasa de desempleo que en periodos anteriores. En el caso de este mes de julio, la tasa de desempleo se situó en 9,7%, el año anterior había sido de 9,8%. Sí. Director, ese cuadro, mire, es que aparece comercio menos 1%, industria menos 1,5%, construcción menos 2,5%, otras ramas menos 3,9%, transporte, almacenamiento y comunicaciones menos 0,4%. Ese cuadro refleja, yo creo, lo que está pasando en el país. No, pero esto es 13 ciudades, pero esto es 13 ciudades, Vamos al total nacional, porque es que el mercado laboral es el total del país, el mercado laboral no es 13 ciudades, porque vamos al cuadro el cuadro de los dominios, en primer lugar, vamos al cuadro de aquí, ¿sí? O sea, ¿qué dijimos? La tasa de desempleo se situó en 9,7%, el año anterior era 9,8%, primero. Segundo, ¿sí? ¿Qué planteamos? Se generaron 373,000 nuevos ocupaciones en este periodo. Esas ocupaciones, ¿dónde se generaron? ¿Sí? Se generaron, ¿sí? En los centros poblados y rural disperso y en las otras cabeceras diferentes, ¿sí? A las 23 ciudades principales y sus respectivas áreas metropolitanas. Entonces, si uno va a analizar el mercado laboral, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta pues el total del país, porque las 13 ciudades son, ¿sí? Una parte del mercado laboral, pero no la totalidad del mercado laboral. En las 13 ciudades, ¿sí? La participación de las 13 ciudades es del 48%, de tal manera que hay un 52% en el total, en el resto. Entonces, mal haría uno de analizar el mercado laboral y los indicadores del mercado laboral solo por lo que acontece en las 13 ciudades, en primer lugar. En segundo lugar, vamos, ¿qué nos dicen por rama de actividad económica el total del país? El total del país nos dice que la agricultura, las actividades inmobiliarias, la industria manufacturera, el transporte, los servicios comunales, sociales y otras ramas están generando empleo. Lo que mencionábamos, la industria manufacturera de menos de 10 trabajadores lleva 10 periodos consecutivos generando empleo, y tal y como mencionamos, el sector de la construcción, ¿sí? Tiene un comportamiento
negativo en la variación de la población ocupada en el total nacional, y lo mismo comercio, hoteles y restaurantes en este trimestre mayo-julio. Vamos a tasa de desempleo de 13 ciudades. ¿Qué dijimos cuando presentamos los resultados de tasa de desempleo de las 13 principales ciudades y su área metropolitana? Que la tasa de desempleo, ¿sí?, entre el año pasado, el mes de julio, y este año pasó de 10.4 a 11.3. ¿Qué dijimos? Esta variación, que es de 0,9 puntos porcentuales, 0,7 está explicada por Bogotá, ¿sí? Lo que está incidiendo en Bogotá fundamentalmente es la industria manufacturera de más de 10 trabajadores y el comercio. De tal manera que pues mal haría uno en observar y analizar el mercado laboral solo por lo que está pasando específicamente y particularmente en la ciudad de Bogotá, porque lo que hemos venido insistiendo es que hoy en día la generación de empleo en el país y las dinámicas de empleo ocurren no solo en las 13 principales ciudades, sino que también ocurren en los centros poblados y rural dispersos y en las otras cabeceras diferentes a las ciudades principales, y que además no solo la industria y el comercio son generadores de empleo hoy en día en el país, sino que hay otras actividades que también son generadoras de empleo. Entonces, para las 13 principales ciudades, ¿sí?, ese fenómeno está explicado fundamentalmente por Bogotá. Bogotá es la que está explicando este fenómeno, ¿sí?, del comportamiento del desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, y ese comportamiento difiere enormemente del total del país por las razones que acabamos de mencionar.